Evangelio de hoy, lunes de la octava de Pascua. Primera lectura. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud, y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: Yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza. Porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a Él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda.
Allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allá me verán. Del Santo Evangelio según San Mateo. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente, Jesús les salió al encuentro y la saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: No tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones: digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Hola a todos ustedes, queridos hermanos, que escuchan el Evangelio de hoy en el canal Grazia TV. Antes de la reflexión, queremos pedirles que se suscriban para que lleguemos a los 1000 suscriptores que nos pide YouTube. Solo tienen que tocar las letras rojas o botón que dicen suscribirse. Están abajo del video cuando no está en pantalla completa. Hoy es lunes de la octava de Pascua. El domingo ya celebramos la Pascua, la resurrección de Jesús, la fiesta más importante del mundo cristiano. Pero no solo se celebra ese día, sino que se celebra también especialmente a lo largo de la siguiente semana, llamada la octava de Pascua, y más ampliamente durante todo el tiempo pascual, que dura 50 días después del domingo de resurrección y acaba en la fiesta de Pentecostés. Durante el tiempo pascual estaremos reflexionando continuamente sobre la resurrección de Jesús, viendo lo que hacían sus seguidores después de su muerte y cómo incluso Jesús resucitado se les apareció en diversas ocasiones. En la primera lectura de hoy, de Hechos de los Apóstoles, escuchamos un discurso de Pedro a los israelitas, en el cual él menciona que ellos utilizaron a los paganos para clavar a Jesús en la cruz, a pesar de que Jesús estaba acreditado por Dios mediante los milagros. Sin embargo, Jesús resucitó, y esto estaba profetizado por David, el autor de muchos de los salmos, y que en uno de ellos decía: Tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Es decir, que no permitiría Dios que el cuerpo de su santo se descompusiera. Pero como David murió y su cuerpo sí se descompuso, en realidad él no se refería a él mismo, sino a Jesús, que es el santo de Dios. Podemos ver entonces que los salmos no son solamente la oración de su autor, el salmista, sino que son la oración de Jesús mismo. Si quisiéramos saber cómo oraba Jesús y cómo podemos orar nosotros, solo tenemos que leer los salmos o cantarlos, pues los salmos son oraciones cantadas. Las oraciones personales de Jesús, como la oración en el huerto, en las que sabemos lo que Jesús pensaba o decía al orar, no son muchas. Pero en realidad, todos los salmos son su oración. Y además, la oración inspirada de un cristiano, de David o de Jesús, la oración incluso de la iglesia como conjunto, es la oración que Dios los mueve a realizar, la misma en cierto sentido. Si Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo habitan en nosotros, nuestra oración es inspirada por ellos. Como dice el Salmo: Tengo siempre presente al Señor, bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Si nos hacemos conscientes de que Dios está dentro de nosotros, nos daremos cuenta de su instrucción hacia nosotros. Por otro lado, en el Evangelio hemos oído que las mujeres, habiendo escuchado a un ángel que les dijo que Jesús había resucitado,
y les pidió que lo dijeran a los apóstoles y a Pedro, ellas fueron inmediatamente a cumplir esa orden. Ellas ya habían creído, aunque no hubieran visto a Jesús resucitado, e iban a predicar el Evangelio. Iban a misionar, primero con los apóstoles, que aún no habían comprendido, y que después serían las columnas de la iglesia. Sin embargo, Jesús salió personalmente al encuentro de ellas y las saludó. Ellas reconocieron en Jesús a Dios mismo, se postraron en el suelo y lo adoraron. Él les permitió que lo adoraran y les ratificó su misión de ir a hablar con los apóstoles. Así nosotros, en nuestra vida, creemos que Jesús está vivo a partir de nuestras experiencias y no podemos quedarnos estáticos. Somos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y Cristo dedicó su vida principalmente a predicar el Evangelio. Nosotros debemos, por tanto, esforzarnos siempre por predicar el Evangelio. También hoy mismo, Jesús nos da fe en que Él es real, sea a través de su gente, como ese ángel que habló con las mujeres, al que nosotros podemos imitar, o sea incluso personalmente, saliendo a nuestro encuentro. Ese salir a nuestro encuentro de Jesús ocurre principalmente en la misa, donde Él se hace presente. Ahí tenemos a Jesús vivo y resucitado, en el sacramento que viene por nosotros, a permitir que lo adoremos, a confortarnos y también a enviarnos a evangelizar. Es lo que escuchamos al final, que en español es «pueden ir a vivir lo que hemos celebrado». Y de donde viene la palabra misa, de la palabra latina missio, que significa enviar, precisamente por lo que hemos dicho, que en la liturgia se termina con el envío de los fieles para que cumplan la voluntad de Dios en su vida cotidiana. Podemos ver también en este pasaje que las mujeres en la iglesia tienen un papel importante de servicio a los hermanos de Jesús, es decir, a los cristianos, y en otro evangelio paralelo se dice a los discípulos y a Pedro. Las mujeres creyentes que adoran a Jesús sacramentado, que lo conocen, son fuentes de evangelización para todo el pueblo de Dios. Señor, te damos gracias porque habitas en nosotros, cuando somos como David, fieles a tu palabra, y también te agradecemos que nos enriqueces, nos instruyes y guías nuestra oración. Ayúdanos a comprender los salmos, a crecer en nuestra fe y a evangelizar al prójimo con nuestro testimonio de vida y de palabra. Amén. Hermanos, si este video les fue provechoso, les pedimos su apoyo principalmente suscribiéndose, tocando las letras o botón rojo que dicen suscribirse. Hasta mañana, Dios les bendiga.